emocionales que han conducido al ser humano. Pero claro, yo puedo entender ese proceso histórico de las emociones. Y mi pregunta, y lo difícil está en cómo educarlas, porque incluso a ti te he oído decir que a la hora de educar una emoción es muy complicado si no hay una experimentación, porque viendo una película de miedo, el ejemplo que utilizas, tú simulas el miedo, pero no tienes miedo. Entonces, una cosa es esa comprensión de la historia a través de las emociones y otra cosa es educación emocional, que hoy en día está en boga de todos. Sí, ahora enlazo con la anterior pregunta porque no acabé de explicarme. Lo que técnicamente, digamos, es ciencia de la evolución de las culturas, es un ejemplo de psicohistoria. Es decir, que es aplicar a la historia lo que sabemos de psicología. En el siglo pasado, en el siglo XX, hubo algún intento de hacerlo, concretamente de una escuela espléndida, histórica, francesa, que era la Escuela de los Anales, pero no tenía todavía las herramientas psicológicas para estudiarlos, entre otras cosas porque no había elaborada una psicología de la emoción. La psicología de la emoción estuvo tan sumamente proscrita de nuestros estudios que cuando yo publiqué, yo sé en el año 93 o por ahí, El laberinto de los sentimientos, en las facultades de psicología no se estudiaban los sentimientos, no se estudiaban las emociones, salvo como un capítulo de una asignatura más general que era motivación. Porque se consideraba que esto de las emociones es una cosa más turbia. No, es demasiado subjetivo. No podemos enseñarlo. Ahora sabemos que podemos enseñarlo, que podemos aprenderlo, que podemos investigarlo y que podemos aplicar esos conocimientos al estudio de la historia. ¿Por qué? Porque la historia es, digamos, el agregado de las conductas individuales. Y las conductas individuales están movidas por dos elementos que además ahora sabemos que interaccionan entre sí. Eso tiene que ver con la educación emocional. Una parte son las creencias y otra parte son las emociones. Pero las emociones son las que nos impulsan a la acción. De manera, dentro de lo que es el mundo afectivo en general, que son emociones y motivaciones. Las dos cosas efectivamente son las que nos lanzan a la acción. Entonces, si yo quiero comprender la acción de una persona, tengo que saber qué motivaciones he tenido, qué emociones han podido. Y si no, pues yo no lo entiendo. Y eso nos pasa lo mismo con la historia. Entonces ocurre que detrás de cada uno de los acontecimientos históricos podemos ver cuál ha sido la urdimbre emocional que ha habido por debajo. Y en otros momentos lo vemos muy claro. Yo he estudiado en un caso concreto, las cruzadas. Las cruzadas, no puedes entender las cruzadas. Había un gran historiador, Joy de Mons, americano, hablando de una historia de las cruzadas famosísima de Runcie, que tiene tropecientas mil páginas. Decía, es que raro que una historia de las cruzadas tan sumamente detallada como esta solo se dedica una página a estudiar las emociones que se movilizaron. No, si se entiende las diferentes emociones que había, porque no era una sola. No era lo mismo